Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Estimados amigos de Radio Rebelde Ecuador, muy buenas noches, bienvenidos a uno de 4 programas que tendremos consecutivamente estos días para festejar y conmemorar el Día Internacional del Trabajador. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la conmemoración del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales, laborales a favor de las clases trabajadoras por parte fundamentalmente de movimientos obreros y de la izquierda internacional. Desde su establecimiento en la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas obreros fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Hammacher. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general, que es conmemorada cada mayor o menor medida en todo el mundo. Muy buenas noches, tenemos la participación de el arquitecto Fernando Garzón, historiador importante de la ciudad de Guayaquil. Fernando, muy buenas noches, bienvenido a La Tiradera y a Radio Rebelde Ecuador. Buenas noches, Efraín, a tu programa y a todos los que nos están acompañando en este importante análisis sobre el 1 de mayo. Gracias, hermano. Le hemos invitado a usted en primera instancia, Fernando, para analizar cuál es la historia del 1 de mayo, cuál es la historia importante. Sabemos que muchas personas lo celebramos, pero la gran mayoría quizás no sabemos de dónde viene, por qué se celebra el 1 de mayo. Si efectivamente estos mártires de Chicago fueron ejecutados por la policía de entonces, en 1889. ¿Por qué en Estados Unidos, por ejemplo, por qué no se celebra el 1 de mayo? El Día del Trabajo o Labor Day en Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el primer lunes de septiembre. Cosas así muy interesantes que iremos despejando con Fernando. Fernando, bienvenido, los micrófonos son suyos. Sí, me parece ese inicial aporte que tú nos permites compartir, nos da una pauta de un poco ver cuál es el contexto en que efectivamente se da este suceso, este acontecimiento
trágica situación que se dio con los obreros en Chicago, que normalmente es algo muy conocido, eso sale en los manifiestos, en los comunicados, pero el contexto, el proceso, la historia en sí misma a veces no es suficientemente profundizada, porque ahí vamos a encontrar una dimensión mucho más allá estrictamente de lo que pudo haber sido o fue esa masacre, que más va ya orientado un poco al contexto de situación social, de clases, de confrontaciones y del nacimiento prácticamente de una nueva forma de producción que se estaba generando en muchas partes del mundo, en Europa y también en Estados Unidos, el proceso de la industrialización. Y me permite un poco compartir un texto que es un poco sorprendente, pero por su autor, Engels, el compañero que participó junto con Carlos Marx en lo que fue el Manifiesto Comunista. Él en la edición de 1890, estamos hablando pocos años después de lo que pasó en Chicago, que ya lo vamos a ver seguramente más en detalle, él dice lo siguiente, que nos da un contexto general de lo que se daba en ese periodo, en esa parte de esta historia de la humanidad. Dice lo siguiente: pues hoy es el momento en que escribo estas líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas movilizadas por primera vez en un solo ejército, bajo una sola bandera y para un solo objetivo inmediato: la fijación legal de la jornada normal de 8 horas de trabajo, proclamada ya en 1866, año que vamos a tratarlo por el tema de Chicago. Dice, por el Congreso Internacional celebrado en Ginebra, es la primera internacional como se denomina, y luego en 1889 por el Congreso Obrero de París. El espectáculo de hoy demostrará a los capitalistas y a los terratenientes de todos los países que, en efecto, los proletarios de todos los países están unidos. Oh, si Marx estuviese a mi lado para verlos con sus propios ojos. Esto dice Engels y nos da una pauta de ese contexto mundial en que se enmarcó el suceso de Chicago. Vale para esto también un poco hacer algunos datos que un poco dimensionan lo que se dio y el por qué se recuerda y se conmemora la situación del 1 de mayo, en donde fue un sábado, un 1 de mayo de 1886. Muy conocido la fecha, porque obviamente eso deriva a lo que ahora conmemoramos, pero lo interesante es tener en cuenta que no fue el hecho solo y exclusivamente de lo que pasó en Chicago, porque eso fue en un marco en donde 200.000 trabajadores en diferentes partes de los Estados Unidos iniciaron la huelga, mientras otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. O sea, fue un despertar, fue una dinámica que cruzó todos los ámbitos de la producción, de las industrias, en muchas partes de Estados Unidos. Y es en Chicago, donde se convoca el 1 de mayo a esta huelga, que ya vamos a ver sus características específicas, donde las condiciones de los trabajadores más eran mucho peores que otras ciudades del país. También se convirtió luego en un centro más avanzado, en ese momento también, de lo que fue el despertar revolucionario de las organizaciones obreras. Las movilizaciones siguieron el día 2, 3 de mayo, estamos hablando de 1886. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas. El día 3 se celebró una concentración en frente de sus propias puertas. Y ahí se da un hecho especial mientras un anarquista, y eso es una primera característica que vamos a encontrar de este 1 de mayo que estamos ahora conmemorando, que es el movimiento anarquista. Recién estaba despertando también lo que iba a convertirse en el movimiento socialista. Y hago esta disquisición porque cuando hablamos de este año estamos refiriendo que también en el Ecuador, en su momento también, el movimiento anarquista genera un proceso de constitución de las organizaciones obreras, que seguramente lo podemos tratar más adelante. En este contexto que estamos señalando en Chicago, mientras el anarquista Augusto Spies estaba interviniendo, suena una sirena
que daba paso a que salían de turno los que eran los rompehuelgas, aquellos que se van a oponer a esa gran concentración. Se dio una pelea campal y en ese contexto se da la explotación de un artefacto pequeño seguramente, pero que sí produce incluso la muerte de una persona, y eso da pauta o justifica una acción absolutamente criminal de disparar a quemarropa sobre la gente que estaba ahí en esa concentración de miles y miles de personas. Se decía que fueron unos 150 gente armada, o sea, uniformada, la policía en Chicago, la que disparó sobre toda esa masa que no estaba armada, que estaba haciendo una concentración en función de exigir sus derechos, el de las 8 horas de trabajo, y eso genera una reacción en cadena que va a llevar más adelante a procesos de incluso judiciales y sentencias de ahorcamiento a algunos de los líderes anarquistas de ese tiempo. Vale señalar también que Chicago era efectivamente un centro de agitación revolucionaria. Y había, miren lo interesante, porque mientras yo voy describiendo esto, es casi como estar describiendo lo que pasaron los días previos al 15 de noviembre en Ecuador, cuando se dio la matanza del 15 de noviembre. Estamos hablando 1886, la matanza en 15 de noviembre de 1922. Incluso algunos referentes políticos de organizaciones, tendencias, dinámicas, están como en este caso que estamos tratando, son similares. Porque ahí, en Chicago, cuando se da este proceso, hubieron dos organizaciones que dirigieron las huelgas por las 8 horas en todo el estado de Illinois. Estaba la Asociación de Trabajadores en Chicago, estaba también la Unión Obrera Central, en donde a través de sus periódicos, que era uno de los factores claves de lo que generó un pensamiento político, un pensamiento reivindicativo. Pero también había el otro periódico, el periódico que venía de aquellos que generaban este imaginario contrario al derecho de los trabajadores, generaban lo que se llama un mito, construían ideas sobre la población, en donde el Chicago Tribune de Chicago decía en una de sus partes, de sus noticias, el plomo es la mejor alimentación para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda. Es exactamente lo que pasó previo al 15 de noviembre. Los medios de comunicación de aquel tiempo en Ecuador también se dedicaron a denostar, a criticar, a generar todo un imaginario, toda una especie de hegemonía de la comunicación sobre el conjunto de la población que derivó en el 15 de noviembre de una cuasi autojustificación que se dio a algunos sectores que eran realmente los causantes. Y esto nos va dando una pauta de cómo este proceso de huelga no era solo en Chicago, más aún. Hay datos históricos de ese tiempo que nos indican claramente que, por ejemplo, en Nueva York, y vamos viendo entonces cómo se va extendiendo, por decirlo así, el proceso de generalización de las huelgas, los fabricantes, los obreros, los ebanistas, los barnizadores, los obreros de la construcción, ya empezaron a conquistar las 8 horas sobre la base del mismo salario, que eso era importante. No era reducir solo el tiempo de trabajo, que por derecho estaban exigiendo los trabajadores, sino que eso no implique reducir el valor de su salario, manteniendo el mismo salario. También estaba en Pittsburgh, en donde fue un éxito completo, en Baltimore, en Chicago, en donde hemos señalado, en Newark, en Boston, en Louisville, en San Luis, en Washington, o sea, todo Estados Unidos, en donde la construcción final, y eso es interesante resaltar, en total fueron 125,000 obreros que conquistaron la jornada de 8 horas, el mismo 10 de mayo, o sea, estamos hablando a 9 días del 1 de mayo, a 6 días de la masacre que se dio luego en Chicago. Al fin de mes, de ese mes de mayo, habían ya 200,000 que habían conquistado ese derecho. O sea, se generalizó no solo la lucha, sino los triunfos de los obreros. Y antes que terminara ese año, 1886, se calcula que había 1 millón de trabajadores que lograron conseguir ese derecho en todas las fábricas, en todos los centros de producción de muchas partes de Estados Unidos. Esa es la dimensión
de lo que significó este 1 de mayo, que como he señalado, a veces se concentra mucho en el hecho, en lo singular, en lo anecdótico, pero lastimosamente eso a veces nos nubla, nos elimina, nos ciega el contexto en que se da, porque este es fruto de una lucha social de una clase, de un movimiento de obreros, y por lo tanto también de un pensamiento político libertario. Eso era un poco, podríamos decir, una especie de contexto general que me parecía inicialmente compartido. Si bien, Fernando, en la Podríamos revolución, continuar. sí, Por favor. sí, Fernando. Si Dime, bien, Fernando, dime. en la revolución industrial, se cambió totalmente toda la mano de obra, que incluso utilizaban niños porque de ellos tenían las manos pequeñas y podían introducir dentro de estas máquinas de vapor que eran en ese entonces para tratar de sacar pedazos de lo que se esté fabricando en ese momento, ya que obstaculizaba el trabajo de esta maquinaria y se trabajaban horas extensas. Incluso se llegó a decir de que había gente que moría en el trabajo en ese entonces de Europa, y la reivindicación de los trabajadores por las 8 horas es fundamental. ¿Qué más nos puede acotar, Fernando, acerca de ahora y también en el momento de este auge de la unidad de los trabajadores a nivel internacional? Y también de pronto, si nos puede colaborar con algún del auge de los trabajadores, de la unidad de los trabajadores, de la organización de los trabajadores en el Ecuador. Fernando. ¿Cómo no? Sí, y me parece interesante esta acotación que tú haces. Efectivamente, la situación ya de las condiciones mismas del trabajo eran realmente duramente para la vida del trabajador. No solo que a veces trabajaban 10, 16 horas, y no solo que trabajaban hasta los viernes, como es ahora, un derecho adquirido ahora ya en todo el mundo, sino que a veces trabajaban de largo hasta las noches. Además, eran muchas personas, algunos incluso migrantes, muchos de ellos que no tenían opción de dónde llegar incluso a dormir y tenían que ser prácticamente ubicados en lugares absolutamente de condiciones inhumanas de vida. No había posibilidad de descanso. Obviamente eso generaba un problema de saludes generalizadas, y la situación de los niños incluso, que eran, como tú bien has indicado, porque no había limitantes de edades. Y eso generó una indignación natural, porque evidentemente no solo que era una explotación en sí mismo, sino generaba la destrucción del ser humano. Y ante eso es que se revela este movimiento de organizaciones de los trabajadores. Vale señalar que luego fueron acusados algunos dirigentes de ese tiempo. Y vale aquí una referencia interesante, bueno, entre ellos, y que fueron luego sentenciados bajo un montaje lastimosamente muy parecido a hechos presentes, de juicios que eran ya inducidos para generar sentencias. Y ahí fueron sentenciados a la horca George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson, Augusto Vincent, Luis Lin y otros, que fueron ejecutados un 11 de noviembre de 1887. O sea, pasó un tiempo largo entre juicios, entre circunstancias de protesta para que los liberen. Pero incluso en algunos casos se suicidaron, como el caso de Luis Link, que no pudo soportar las circunstancias de vida, de circunstancias de situación en su propia celda, y se suicidó. Y así casos dramáticos que pasaron con ellos. Y hay un hecho anecdótico súper importante, porque esto nos remite también al tema del Ecuador, porque quien era corresponsal en Chicago de un periódico argentino denominada La Nación era nada menos que José Martí. Muchas veces a José Martí se lo ve como héroe de la independencia y de la lucha libertaria en Cuba. Se lo ve también como un gran generador de pensamiento político. Era el padre, como Fidel
claramente lo ubicó el culpable, podríamos decir, de la Revolución Cubana. Él era el mentalizador, porque sus ideas pasaron más allá de los años, llegaron décadas, y orientó a la Revolución Cubana. Y José Martí decía lo siguiente: salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposa, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca, como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del caldazo como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Parson. Él hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Le bajan las capuchas y luego de una seña, un ruido, la trampa cede, los cuerpos, 4 caen y se balancean en una danza espantable. Letras de José Martí. Dramático, potente, con esa capacidad incluso de poder describir un hecho y darle esta dimensión histórica. Y esta frase que dice Spies: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera decir ahora. Vamos a celebrar el 1 de mayo y ahora esas voces siguen dando pauta a las victorias, a la organización de los trabajadores. Nos dan entonces una referencia en el caso de José Martí, porque como ya lo hemos tratado en otros momentos y en escritos, José Martí tuvo como uno de parte de su comité revolucionario en Cuba a Albuquerque, un famoso anarquista, que lo hemos considerado, lo hemos tratado. Lo interesante es que cuando José Martí hablaba de la necesidad de apoyar a Eloy Alfaro y coordinó con él para que Albuquerque pueda ir al Ecuador, estamos hablando de un José Martí que estaba embebido, había estado en vivo y directo, presente en lo que pasó en Chicago, en ese momento histórico, trágico, pero histórico. Y miren, Albuquerque, el rol que tuvo acá fue precisamente organizar, promover la organización, como la Confederación de Obreros, de Trabajadores, como la COC, como también la Federación Regional de Trabajadores del Guayas, que fueron los que propiciaron, principalmente esta última, porque la primera terminó traicionando, lo que fue la gran movilización previa al 15 de noviembre de esos 30 días que yo señalo, en donde Guayaquil fue prácticamente cubierta por las organizaciones de trabajadores, sus familias, lograron controlar la ciudad de Guayaquil. Vale entonces tener una claridad en cuanto que este 1 de mayo que se va a conmemorar y a recordar ahora próximamente, también se da en contexto, como tú bien señalabas, y en Ecuador, ¿qué es lo que se dio? ¿O qué es lo que pasaba? Y podríamos decir que hay, y todos sabemos, la mayoría que estamos en esta dinámica o que están en la historia del Ecuador, siempre nos vamos a referir en el siglo XX, lo que fue o ha sido el Frente Unido de Trabajadores, el FUT, y sus organizaciones constitutivas originarias. Pero para esto creo que es necesario tener presente que el origen real de la organización obrera que se iba a dar en el siglo XX se da de una u otra manera a raíz de la conformación de estas organizaciones que yo señalaba originalmente, y en particular también de la organización de los trabajadores ferroviarios que en 1922 lograron triunfar con su huelga en la zona de los ferrocarriles, el sistema de ferrocarriles, y que también deriva luego, como parte de esta dinámica de generación de procesos políticos, organizativos, obreros, en la conformación del Frente Regional de Trabajadores del Guayas, que fue la primera organización, como quien dice, el antecedente histórico de lo que fueron las organizaciones del FUT, incluso de la CONAIE. O sea, ahí está el origen real de la capacidad de organización, unidad y la conquista de derechos, que lastimosamente solo pudieron cortarlo con la matanza. Pero nos da una pauta que el origen se da en esta organización,
que confluían muchas organizaciones de artesanos, de gente de las mutualistas, trabajadores, de todas partes, no solo de Guayaquil, sino también de Durán y de la región, y también, y eso es un punto que me hicieron observar, también muchos que vinieron desde el campo, de Montullos que vinieron a la concentración del 15 de noviembre que derivó lastimosamente en esa matanza que puedo recordar. O sea, se dice del nacimiento del movimiento obrero. Sí, no, pero no se lo puede plantear como, porque ya habían estado organizados, habían triunfado las huelgas. No era el nacimiento, era la cúspide de un proceso avanzado de organización de trabajadores que solo pudieron detenerla con la matanza. Pues bien, y sucede que cuando vemos el proceso de constitutivo de las organizaciones obreras en Ecuador, vemos que está trazada por los momentos políticos que se dan en lo que es nuestra historia del Ecuador. Vale señalar, por ejemplo, que el 4 de octubre de 1938, cuando ya estaba incluso constituido, desde los anarquistas derivó al Partido Socialista, el Partido Socialista al Partido Comunista, ya estaban constituidos. Pero es en el 4 de octubre de 1938 que se crea la CEDOC, la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, como se denomina, que fue influida directamente por la Iglesia. Y eso es interesante. La Iglesia no ha sido un actor externo a los procesos organizativos, pero teniendo en cuenta que en todos estos periodos, esa CEDOC de esa época que nacía, estaba derivada de una dinámica desde los sectores conservadores, que eran opuestos a este liberalismo radical. Y nos da una pauta entonces que la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, porque esa era la denominación, la CEDOC, que fue la primera denominación, luego fue cambiando las denominaciones, se ubicaba en el contexto de reivindicaciones de los trabajadores, de los obreros, pero influido directamente por el pensamiento de las jerarquías eclesiásticas. O sea, tenía una función claramente de incidir para controlar la capacidad de lucha real que podía tener los trabajadores. Decía que empiezan a cambiar incluso el nombre. En el 72 pasan a ser Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, influidas mucho por la democracia cristiana. Y ahí vamos a tener unos personajes que hasta ahora tuvieron presencia, porque ya en 1975, en Puerto Viejo, ya en lo que fue el 11º Congreso de la CEDOC, de la que estamos hablando, empieza a incidir ya directamente lo que era natural, la tendencia, las posiciones de izquierda con Emilio Velasco, que lograron expulsar a los sectores demócratas cristianos conservadores en su origen y logran crear una CEDOC que representaba realmente la aspiración originaria, natural de los trabajadores, de tal manera que esta CEDOC que estamos hablando, ya para 1976, el 15 de mayo, se constituye incluso como la CEDOC-CUT, para diferenciarla de esta otra CEDOC que se mantenía vinculada un poco a los sectores conservadores y de la derecha, y da una pauta que es la CEDOC-CUT, 1976, que esa denominación se mantiene en muchos casos. Y he hablado del caso que esta tendencia que viene de los sectores de izquierda, muchas veces influenciados por sectores revolucionarios de MRT, MIR de ese tiempo y otras organizaciones. Ahí estuvieron algunos compañeros, dirigentes muy conocidos en esa época. Y luego viene la CTE, 1944, 9 de julio de 1944. Y miren cómo la CTE representa lo más avanzado de las propuestas que venían desde el Partido Comunista y se dan en el contexto de la Revolución Gloriosa de 1944. Esto es, las organizaciones obreras, sindicales, se dan en contextos de lucha, en momentos históricos concretos, no nacen por sí y para sí. La CTE, que es influenciada por el Partido Comunista y también por el Partido Socialista, se constituye efectivamente en ese sector de los obreros y trabajadores con una posición política de izquierda claramente identificada. Ya será para 1962, estamos haciendo un poco
esta corrida rápida de la CEOL, la famosa Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Esta CEOL tiene una particularidad. Fue generada por influencia directa del sindicalismo norteamericano en esa época. Más aún, se constituye el 1 de mayo de 1962. O sea, muy simbólico la fecha para constituirse como tal. Y claro, está muy vinculado a articular a los sindicatos, principalmente de los sectores industriales, pero también del sector rural. Y tiene incidencia directa en el 60 y 70, y logran, así como pasó con la CEDOCUC, en algún momento romper con la tendencia norteamericana o de influencia norteamericana y asumir una tendencia en 1974, octubre, con una tendencia que era socialdemócrata, de centro izquierda, y en ese tiempo aparece José Chávez. Sí, el mismo José Chávez que ahora lo conocemos. En ese tiempo, claro, era peladito, como se dice, joven, y tenía esa línea de centro izquierda, la ha mantenido en algunos casos, si el tiempo nos da, vamos a ver cuál es el rol también de estas centrales, en particular de la CEOL, en los tiempos presentes. Esto nos da una pauta que este proceso de constitución de estas organizaciones derivan en algunos momentos históricos en un rol determinante de la historia del Ecuador. Y vale señalar entonces que la conformación a partir, por ejemplo, del 13 de noviembre de 1975, había el gobierno, la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, bombita como le decían que era la dicta blanda, pero no dejaba de ser gobierno con charreteras y todo lo que eso implicaba. Se da lo que se denominaría la primera huelga nacional, en donde ya participa la CTE, la CEDOL y la CEOL. Y vale señalar algunas de esas reivindicaciones y un poco ir comparando con las actuales, incluso, como era la reforma agraria integral, el aumento salarial y la nacionalización del petróleo, que no solo fue decisión por sí y para sí de la dictadura, sino que fue parte de una demanda que venía desde el pueblo, desde las organizaciones obreras. Otra de las que se dio inmediata ya con el triunvirato militar, estamos hablando de finales de la década de los 70, en donde había una plataforma similar a la anterior, y hay un momento en donde se constituye ya el FUD, y cuya primera expresión, el 13 de mayo de 1981, se constituye el FUD con la CTE, la CEDOC y la CEOL, que se mantiene hasta el presente. Fue precisamente durante el gobierno de Jaime Roldós, en donde se planteó aumento salarial contra el alza de los combustibles, que fue una demanda permanente, y otras reivindicaciones que plantearon, pero que no derivó en una confrontación directa, pero que efectivamente fue una demostración de fuerzas ya en el ámbito incluso democrático en el cual el país vivía. Posterior a eso vienen los años duros, digámoslo así, en donde en 1981, 9 de diciembre, se da la siguiente huelga nacional, participan CTE, CEDOC, CEOL y otras organizaciones como FUD. Y así se vienen otras en el gobierno de Hurtado, algunos se dieron como 4 en diferentes fechas, hasta 1983, pero lo interesante de esto es que el 31 de octubre de 1984, con León ya Febres Cordero, se da la última huelga nacional previa a lo que iba a ser un nuevo momento de la conformación de las organizaciones obreras, de trabajadores, porque en este 30 de octubre, donde se plantea el tema de la devaluación del sucre contra las posturas arbitrarias del gobierno, no olvidemos 84, el tema de la represión, durísima, muertes sangrientas en algunos casos, y un proceso de imposición autoritaria, porque ya el 9 de enero del 85, la siguiente huelga nacional, entran otros nuevos actores, que es parte de este proceso también desde la izquierda, porque no solo estaba el FUD, de estas tres, sino que entró la UGTE, la UNE y el Frente Popular. Esto es, organizaciones que venían direccionadas desde, en ese tiempo, el MPD, ahora Unión Popular, atrás y en esa dinámica el Partido Comunista Marxista-Leninista, que logran insertarse en estas dinámicas con los trabajadores y ahora sabemos el rol que tienen
en estas relaciones como FUD y también con la UGT. Y para un poco darle el contexto final, para ver los tiempos que son súper importantes, ya en 1985, 2 meses antes de que se constituya la CONAI, porque entra ya en el escenario político nacional, la CONAI, el 17 de septiembre se da otra huelga contra León Febres Cordero, y en donde ya aparece no solo el FUD, el Frente Popular, UGT, la UNE, sino también Ekwa Runari, que sería el precedente para la conformación de la CONAIE de ese mismo año, pocos meses después. Y ahí tenemos un actor que cruza mucho la dinámica de luchas sociales en nuestro país, la caracterización de la participación de otros referentes, de otros grupos humanos que también tenían circunstancias de vida grandemente críticas y que evidentemente tenían el derecho igual que todos los trabajadores a hacer una participación. Bueno, ahí he hecho una corrida rápida, un poco más cronológica, que me parecía interesante poder compartirla, porque demuestra que el proceso de organización de los trabajadores es un proceso, aparte de histórico, es un proceso que va a la par de una dinámica de participación, no solo de huelga, por supuesto, es lo más relevante, sino de organización, de nivel de lucha de específica, por sectores, por zonas, por ámbitos de la producción. O sea, y en ese contexto hay la incidencia y la participación directa de las posiciones principalmente de izquierda, pero incididas a veces con sectores, llamémoslo así, externos o infiltrados, que vienen desde la derecha, camuflados de algunos, encubiertos de otros, pero que logran a veces distorsionar la legítima lucha de los trabajadores. Podríamos después, considerando las preguntas que tú tengas, tratar otros temas que creas pertinentes. El internacionalismo proletario, la organización obrera dentro del Ecuador y en diferentes países de Latinoamérica se ve envuelta en, como usted bien lo dijo, en infiltraciones de parte de la CIA, de parte del imperialismo y de parte de los grupos económicos de poder de ese entonces. Y un poco se distorsiona cuando hay las reivindicaciones en las calles. Nosotros hemos podido ser partícipes de las movilizaciones, de las huelgas a nivel nacional en los años 80. Y desde ese entonces, Fernando, hasta la época de ahora, hemos visto de pronto, para mi punto de vista, un apaciguamiento de la lucha social. Los trabajadores deben unirse al pueblo, deben estar unidos a las organizaciones sociales o deben simplemente, según su punto de vista, luchar aparte. Aparte de eso, como enlace de la misma pregunta, el movimiento obrero del Ecuador debería organizarse con Latinoamérica, con los otros movimientos obreros de Latinoamérica para luchar en vista de estos nuevos tiempos que existe la inteligencia artificial, que existen muchos despidos de mano de obra porque ya se están las máquinas, los robots tomando el trabajo de los obreros. ¿Cuál es su pensamiento, Fernando, acerca de este tema, del internacionalismo proletario, los obreros en la unidad latinoamericana, la unidad mundial, o deberían luchar solo por sus temas en el Ecuador? Fernando. Sí, es súper importante el comentario y la reflexión acerca de que tú haces, porque el proceso efectivamente que uno podría interpretar que hay una especie de debilitamiento de la capacidad de organización y de incidencia del movimiento obrero organizado, estructurado, podría interpretarse efectivamente así, aunque hay que ver que son otros momentos actuales, aunque hay elementos comunes entre periodos históricos que nos da la pauta de que estas dinámicas actuales, de una otra manera, son parte de un proceso que se ha ido dando históricamente. Y me permito ahí un poco para dar esta respuesta y salir más allá estrictamente de la relatoría de la historia, que me permitía hacerlo al inicio,
un poco el contexto y a las causas de fondo que podríamos nosotros interpretar. Hay unos autores muy conocidos, hace poco estuvimos en un seminario sobre Gramsci, y ahí estaba Santiago Ortiz, Pablo Meriguet, y en uno de sus estudios plantean una especie de periodización de lo que fue el ámbito de las organizaciones, de las centrales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas. Y ellos señalan 6 momentos desde la organización de las trascendenales y trabajadores de Revolución Liberal, con la influencia anarquista que habíamos comentado, que lo ubican de 1895 a 1922. Luego señalan de 1922, que se da el 15 de noviembre, la mortandad, pero desde el despertar más firme de la organización de trabajadores y de la izquierda, que es en donde aparece ya la CTE y la CEDO, como lo hemos señalado, y que tienen su momento importante en la revolución gloriosa, la del 44. Y así podríamos un poco describir otros momentos. Lo interesante de esta descripción que nos hacen, esta periodización que nos hacen Santiago y Pablo, es que nos permite a su vez también derivar a otra interpretación de la misma historia, de los mismos conceptos que estamos viendo. ¿Cuál es esto? Yo podría, siendo un poco atrevido en el análisis, el ubicar claramente que hay varios momentos como enclaves políticos clave de la situación del país, porque tenemos revolución a partir, llamémoslo así, matanza de 15 de noviembre. Luego tenemos la revolución, la gloriosa de 1944. Son hitos súper importantes tener en cuenta. Luego tenemos lo que fue el proceso real y un poco del populismo, Velasco Ibarra, y luego vinieron algunas de las dictaduras. Y luego viene en donde se va constituyendo, y en el periodo del 69-83, se consolida el fútbol. Es el momento mayor de expresividad y organización del fútbol. Contribuye grandemente al retorno de la democracia, porque no solo eran reivindicaciones, diríamos, no solo era, como ahora es muy común decirlo, no solo se trataba si hubo o no peculado, para darle una referencia. El problema era si hubo o no un rol de los sectores, clases sociales, intereses económicos de por medio, que derivó también en la defensa de la democracia, de recuperar la democracia. Y ahí el FUT y otras organizaciones desde la izquierda tuvieron un rol importantísimo en poder recuperar la democracia. Y luego viene una época que es un poco muy especial, en donde se debilita el movimiento obrero realmente y empiezan a tener cierta incidencia dos dinámicas paralelas. Por un lado, el movimiento indígena, que confluye al tema de la CONAE, y por otro lado también sectores, a veces incluso con fundaciones, que empezaron a derivar a exigir derechos de grupos humanos, o sea, derechos de las mujeres, derechos ambientales y otros, que es una década entre los 90 y parte ya del inicio del nuevo siglo XXI, que un poco generan esa articulación nueva, y que tienen su momento clave incluso de confluencia y unidad, luego de la caída de 3 gobiernos, luego de esta crisis histórica que se dio durante todo este proceso, pero que logran cohesionarse, y luego de la caída de Lucio Gutiérrez, logran cohesionarse y conformar lo que iba a ser el proyecto de la Revolución Ciudadana. Un proyecto en el cual inicialmente confluyeron casi toda la izquierda, todas las organizaciones sociales, y eso era una demostración de estar en el momento cúspide de un nivel de respuesta al proceso neoliberal que se había vivido en la década anterior. Sabemos que en la década de la Revolución Ciudadana hay dos grandes aspectos en donde inciden un poco en la situación de la movilización social. Después de la Constitución del 2008, el nivel de participación de ciertos sectores que habían sido parte de este proyecto, incluso para la Constitución del 2008, empiezan a desagregarse, a dispersarse del proyecto originario, y evidentemente eso incluye algunos de hechos anecdóticos como Ruptura, que salió de ese proyecto, fueron algunos de ellos, la María Paula Romo fue incluso asambleísta, constitucionalista, y otros personajes, pero que luego de eso empieza a darse un proceso de dispersión
y también de debilitamiento mayor. A eso se agrega el hecho de que parte de la dimensión de la reforma agraria, que era una obligación, no llevó a un efecto real y eso debilitó más el campo de la organización popular, pero a la par, en cambio, empezó a fortalecer la capacidad de organizaciones indígenas, la CONAIE. Entonces nos da la pauta que hay un proceso desigual y combinado. Y luego, cuando termina el periodo de la Revolución Ciudadana, tenemos un hecho muy importante. Las movilizaciones que hicieron en el 20, en el 19, las que se hicieron el año pasado, demuestran que hay una capacidad de resurgir, de renacer del movimiento social y que logran un poco lo que ahora estamos viviendo, un poco poner, como dicen, en jaque un proyecto, otra vez neoliberal, autoritario, pero que solo la capacidad de organización de los trabajadores y de los sectores que están distribuidos en diferentes ámbitos, no solo de la producción, sino de la sociedad civil en su conjunto, empiezan a expresar una capacidad de convergencia, pero que todavía no se expresa en una capacidad organizativa unitaria, que es una debilidad en el momento actual, porque obviamente eso limita muchísimo las victorias que deberían ser necesarias e imprescindibles. Cerraría esta explicación general con un hecho que me parece necesario destacar, que hay dos momentos de la historia del país en donde es claramente identificable, lo hemos dicho anteriormente, el rol determinante que tiene el sector plutocrático financiero. Luego del asesinato de Alfaro, lo sabemos, que derivó en el tema del 15 de noviembre, y a raíz de la atracción de Moreno, se hace expresamente, claramente se ubica lo que estuvieron de una otra manera siempre tras bambalinas, como se dice, influyendo en una u otra organización para derivar en que a partir de la presión reincorporar las dinámicas neoliberales, pero con características altamente peligrosas desde el punto de vista del respeto a los derechos que pueden derivar en autoritarismo, en procedimientos que ahora están muy vinculados al tema financiero, al tema de narcotráfico, de economía ilegal, que es el nuevo contexto mundial en que se está viviendo actualmente. La pregunta de fondo es, en esa situación en que está el país, ¿cuáles son las reivindicaciones? ¿Cuáles son la plataforma de lucha? A mi criterio hay otra debilidad, porque cuando uno ve la plataforma de lucha de las diferentes organizaciones, hay una otra plataforma, además todas, por no decir casi todas, hablan de que se fuera Lazo, eso es un poco, va a la par del tema de la encuesta. Pero el fuera Lazo le acompaña un conjunto de reivindicaciones necesarias, obligatorias que plantean la organización. Pero lo de fondo, que es el modelo neoliberal implementado, el tener un claro criterio sobre el carácter del Estado, sobre el carácter del gobierno en sí mismo, sobre todo este montaje que está muy asociado en lo internacional, el rol que tienen los medios que generan una especie de hegemonía en la comunicación y lastimosamente que derivan en un tratamiento casi anecdótico, tipo Extra, yo diría, como el diario Extra, sensacionalista del día a día, de lo cotidiano, de lo coyuntural, que nos oculta total y absolutamente un proyecto que se está igual constituyendo. Yo diría, el gobierno de Lazo es el gobierno, efectivamente, ha sido un desastre para los intereses y la situación de vida del pueblo, pero ha sido un Estado altamente exitoso en implementar un modelo económico de alto beneficio a sectores principalmente bancarios. Y hay que tener en cuenta finalmente de esta reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, que es tan, digamos, demoníaco, por decirlo así, este rol de lo financiero que cruza un sentimiento incluso de inadversión y de oposición de sectores empresariales que están afectados también por el rol que tienen los bancos sobre su propia economía, sobre su propia producción. Y ahora tenemos que hay personajes, incluso periodistas, que eran auténticamente contrarios de las posiciones de izquierda, contrarios de las posiciones de sectores avanzados, políticos, pero ahora están con el mismo discurso. Entonces uno dice,
¿En dónde está entonces la pelotita? Como decir, ¿dónde está el centro mismo de la oposición? Porque más radicales buscan que algunos compañeros nuestros. ¿Me explico? O sea, eso es anecdótico. Algo está mal ahí. ¿Qué es lo que está mal? El relato, el discurso, las posiciones que se están esgrimiendo tienen que ir más allá de una propuesta estrictamente coyuntural vinculado a la continuidad o no de un gobierno, y que tiene que ser un emplazamiento sobre la base de una propuesta programática unitaria que efectivamente venga desde la izquierda, que permita hacer un contrapeso al rol hegemónico que se ha impuesto a través de este bloque histórico reaccionario, e ir constituyendo un bloque histórico que viene desde el pueblo, pero con una propuesta específica que cualquier sector que venga después estén obligados a cumplirlo, porque es un mandato que nace y debe nacer desde las organizaciones de trabajadores, desde las organizaciones sociales, desde el propio movimiento indígena, y lograr con esto crear una esperanza llena para la paz, para la democracia, para el convivir. Esa es un poco la parte final que yo quería destacar en este análisis que me has permitido hacer, Fray. Gracias, Fernando. Este es el primer programa de una serie de 4 programas que vamos a tener consecutivamente estos días para conmemorar el Día del Trabajador. Se vienen cosas buenas, Fernando. Sabemos de que usted va a estar en un seminario el día sábado. Quisiera que invite a las personas. Radio Rebelde Ecuador se ha comprometido con ustedes para retransmitir el importante seminario que van a tener Sí, el día cómo sábado. no. Efectivamente, sí. Gracias, Efraín, que me permita hacer esta pequeña propaganda. El sábado, efectivamente, va a haber un seminario. Los instructores va a ser el compañero Juan Carlos Pulido, un académico, una persona con alta formación política y también con gran compromiso, y es un compañero joven además, que nos va a permitir conocer con una parte de su exposición va a ser Gramsci para principiantes. Claro, el título del seminario es de Carlos Marx, o de Marx a Gramsci, porque tratamos un poco en ese sentido, porque yo también voy a ser el instructor, tratamos un poco en esto de un poco de compartir ciertas tesis de Marx e incluso de Gramsci que ayudan a un poco a diseccionar mejor la realidad y pasar de esto de lo que yo señalaba anteriormente, de las circunstancias, de las posiciones, de líneas políticas de coyuntura, de lo inmediato, a pasar no solo a eso, sino a tener una propuesta más de fondo, pero eso implica conocer, estudiar, investigar, y es necesario tener categorías, formas de análisis que nos lo aportan los grandes pensadores y líderes, y no solo líderes desde el punto de vista de la teoría, sino líderes de la acción. O sea, y eso, Gramsci fue un gran, no solo un gran pensador, un gran luchador. Él fundó el Partido Comunista. O sea, no era cualquier persona, como que a veces parece que solo se hable de sus teorías o sus tesis. Es un hombre luchador y que murió fruto de estar años en la cárcel. O sea, es un hombre íntegro. Ese es un personaje que aporta, como lo fue Lenin y como fueron algunos pensadores que también tuvieron acciones y aportaron mucho con tesis. Esas tesis queremos compartirlas, y además con este tipo de análisis con aspectos concretos de la situación del país, de la situación del mundo, y ahí vamos a tener oportunidad de profundizar algunos conceptos como hegemonía, el tema de los bloques históricos, la crisis que se llama histórica que se presenta, y vamos a compartir además un video que es increíblemente sorprendente, porque parte de este manejo de la imagen de algunos líderes latinoamericanos, como el comandante Chávez, Hugo Chávez, un video en donde habla durante cerca de 40 minutos ante 1 millón de venezolanos, explicando la situación de Venezuela en el contexto incluso mundial a partir de las tesis de Gramsci. Y lo menciona, no solo que habla de algunos de sus denunciados, sino también, y lo explica.
con una forma didáctica increíble, hablando con el pueblo. O sea, eso nos da la pauta que los líderes políticos o sociales no pueden estar excluidos del conocimiento profundo, porque si se quiere transformar la realidad, hay que transformarse uno mismo a partir de conocer, de asumir no solo un compromiso, porque la tarea más compleja de todo ser humano es transformar y hacer revolución. Eso no es un juego, eso no es un pasatiempo, eso no se lo puede cubrir con ciertas palabras o ciertas actitudes incluso heroicas, porque la responsabilidad es con el conjunto del pueblo. Y en eso no se puede, los compañeros, equivocarse. Ese es un poco el mensaje. Gracias, Fernando. Perdón, me había olvidado, va a ser el sábado en Guayaquil, en Casa del Mango. Se está difundiendo por redes en Urdesa Central, y por lo tanto lo esperamos de 9:30 a 1 de la tarde. Gracias. Excelente, Fernando. Tenemos una grata noticia para todos nuestros oyentes. El día de hoy recibimos una llamada del Frente Comunicacional Antiimperialista de América Latina y nos extendieron la invitación para que Radio Rebelde Ecuador sea parte de este gran frente latinoamericano, algo que nos llena de orgullo, que nos llega de mucha satisfacción. Hemos podido conversar con algunos compañeros, específicamente con Percy Katari, que es un periodista peruano que está este momento radicado o refugiado en Bolivia por su periodismo directo ante la dictadura que vive nuestro hermano país peruano. Entre otras de las invitaciones de esta semana, mañana, Fernando y amigos, vamos a tener al compañero Pablo Iturralde, que es coordinador nacional de la Asamblea Nacional Ciudadana, para tocar este tema de la convocatoria que hacen ellos para la marcha del 1 de mayo, que si no mal recuerdo es en el puente de Huambra en Quito a las 9 de la mañana. El sábado vamos a tenerle a el compañero Fausto Dután, que fue presidente del Frente Unitario de Trabajadores y también fue coordinador nacional del Seguro Social Campesino. Y el domingo terminaríamos con un coloquio entre algunos invitados para discutir el tema del 1 de mayo. Se vienen cosas buenas, cosas positivas. Fernando, esta es su casa, siempre bienvenido. Agradecemos lo más importante, el tiempo de las personas para nosotros es fundamental. Agradecemos su participación, Fernando. Nos vemos con usted el sábado en la retransmisión de este conversatorio que vamos a tener con ustedes el día sábado en la Casa del Mango a partir de las 9 de la mañana, si no me equivoco, Fernando, ¿no es cierto? 9:30. 9:30, 9 sí. Llamemos, porque todavía existe la hora ecuatoriana aquí. Entonces, Fernando, le agradecemos infinitamente su participación. Esta es su casa, siempre bienvenido, y así estamos dando fin a este primer encuentro con dirigentes sociales sobre el tema del 1 de mayo. Muchas gracias. Hasta mañana.